En este video aprenderemos acerca de los arreglos y las tuplas en TypeScript. Vamos a empezar con los arreglos. Un arreglo es una colección de valores, es decir que en una variable vamos a guardar, en vez de un solo valor, guardaremos una colección de valores. Una colección de valores de algún tipo. Así yo puedo definir un arreglo que va a guardar números, que va a guardar cadenas de texto, booleanos o cualquier otro tipo que queramos. Entonces, para crear una tupla lo que haremos es, igual que cualquier variable, vamos a decir let, supongamos números, ese es el nombre de la variable, vamos a definir el tipo ahora mismo, que va a ser number, corchetes, igual a un arreglo vacío. Yo simplemente estoy instanciando un nuevo arreglo de números y le estoy colocando el valor de un arreglo vacío, para decir que va a iniciar sin ningún valor. Claro, esta es una manera de instanciar un arreglo, utilizando esta notación. Esta notación que solamente indica que es un arreglo de números. Tenemos otra notación para hacerlo. Vamos a hacer prácticamente lo mismo, solo que ahora con la otra notación, que es utilizando array y utilizando como genérico el tipo de valor que podremos guardar dentro del arreglo. Estas dos notaciones dicen exactamente lo mismo, tú puedes usar la que tú prefieras. Para insertar valores en un arreglo, ya esto lo hacemos como JavaScript normal, podemos utilizar la función push. Claro, como tenemos un arreglo de números, entonces solamente podemos ingresar números. Podemos ingresar cuantos números queramos dentro de un arreglo. Dentro de un arreglo numérico, claro. Lo que ahora yo no puedo hacer es venir y querer meter un string, por ejemplo, o querer meter un booleano, por ejemplo, porque lo definimos como un arreglo numérico. Para definir, por ejemplo, un arreglo de strings, vamos a utilizar la siguiente notación: string corchetes. Igual, yo acabo de instanciar el arreglo de strings, yo puedo meterle los valores que yo quiera. Esto sin ningún tipo de problema. Entonces, como podemos ver, TypeScript nos ayuda entonces a facilitar la tarea de asegurarnos de que en un arreglo solamente tengamos los tipos que queremos. También TypeScript, como siempre, nos ayuda con los tipos, pero en este caso con los tipos dentro de una función anónima. Por ejemplo, tú sabes que los arreglos, como este arreglo de números que tenemos aquí, tienen unas cuantas funciones fundamentales que vienen de JavaScript, como por ejemplo la función map. La función map que nos permite mapear los valores de un arreglo hacia otro valor. Vamos a comentar ese código para que no tengamos un error y vamos a decir var let cuadrados. Vamos a crear un nuevo arreglo, el cual se va a definir como el cuadrado de cada uno de estos números. Es decir, su primer valor va a ser 1 al cuadrado, el segundo valor de ese nuevo arreglo será 2 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, para eso vamos a utilizar la función map. Entonces yo voy a decir números map, y vamos a abrir un paréntesis y vamos a utilizar una función anónima. Y cuando abrimos los paréntesis de la función anónima, podremos ver la ayuda que tenemos con los parámetros de la función anónima. Y también vemos que tienen un tipo. Vemos value, que es el valor del elemento que estamos iterando, y también tenemos el índice, que también es un número. Entonces podemos decir value, number o índice también. Fíjate que yo coloco uno con el number y otro sin él. La idea es que no importa si lo coloco o no. Si tú quieres ser explícito, tú puedes hacerlo, pero no es obligatorio. Entonces vamos a decir return value al cuadrado, básicamente. Y podemos loguearlo en la consola para ver que realmente esto ha funcionado. Vamos a ver esto en la consola rápidamente. Y podemos ver que aquí abajo tenemos que los resultados del cuadrado de cada uno de los elementos de este arreglo son estos elementos que tenemos acá. Entonces, ya sabemos utilizar arreglos. Ahora vamos a hablar de las tuplas. Una tupla es una colección de valores de varios tipos. Entonces, en vez de tú tener, como en el arreglo, una colección de un solo tipo, tú con la tupla vas a poder definir una colección de varios tipos. Claro, si utilizamos un concepto llamado tipos de unión,
podremos hacer un arreglo de varios tipos también, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora vamos a aprender a crear una tupla. Vamos a decir variable, tupla 1, por ejemplo, por ponerle un nombre, y vamos a hacer lo que te dije, string number. Es decir, tenemos ahora una colección que puede tener tanto strings como numbers, con la salvedad de que, por como yo he definido esta tupla, el primer valor de la colección debe ser un string, y el segundo valor debe ser un número. Así, por ejemplo, yo puedo venir acá y colocar Felipe, y el número 99, por ejemplo. Y ahí no hay ningún problema. Ahora, si yo hago lo mismo aquí abajo, vamos a decir tupla 2, vamos a declarar otra variable, pero en vez de empezar con un string, yo quisiera empezar con un número, y aquí yo colocara, digamos, un string, entonces ahí sí yo tengo un problema, porque de la manera que yo definí el tipo de esta variable es que el primer valor va a ser un string, el segundo un número. Si yo quisiera arreglar esto, es decir, tener primero un número y luego un string, yo tendría que venir acá y cambiar el orden de los tipos con los cuales definí la tupla. Ahora, yo no estoy para nada limitado a solamente dos valores. Fíjate que yo puedo venir aquí y decir tupla 1, por ejemplo, y vamos a definir el elemento de índice 2, que sería el tercer elemento, y yo puedo decir que esto puede ser, digamos, otro string. Y fíjate que no hay ningún problema, no está TypeScript indicándome que hay un error, pero incluso yo puedo borrar esto y decir 56, por ejemplo, y tampoco hay ningún error, porque a partir de la tercera posición, yo puedo ingresar cualquier valor, sea un entero, sea un número o un string. Ahí yo tengo la libertad de escoger cualquiera de esos dos valores, pero no puedo escoger ningún otro valor. Si por ejemplo yo quisiera venir aquí y decir que el siguiente elemento va a ser un booleano que va a ser true, entonces ahí tenemos un error porque true no es ni un string ni un número. Fíjate el mensaje de error que nos está dando. Fíjate que al final dice string, barra vertical, number. Esta anotación indica un tipo de unión. Los tipos de uniones, como te hablé hace un momento, los discutiremos más adelante, pero en resumen, un tipo de unión es un tipo que te permite definir varias opciones a la hora de tú definir el tipo de una variable. Por ejemplo, un ejemplo rápido de esto, ya para culminar este video. Mira esta variable, la variable ejemplo. Puede ser o un string o un número. Utilizar esta notación es lo que se le conoce como un tipo de unión, porque estamos uniendo número y string, de manera que el valor de ejemplo puede ser o un número o un string. Si yo coloco un string no hay ningún problema, y si yo coloco algún número tampoco hay ningún problema. Entonces en este video aprendimos a trabajar con colecciones en TypeScript.